Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias de nuevo por estar en este canal. Ya somos muchísimas personas las que estamos en esta comunidad. Si ustedes no se han suscrito a este canal, pues los y las invito a que lo hagan rápidamente. Lo pueden hacer acá en el botón rojo, dan clic ahí y es muy fácil y sobre todo gratis. Así que mil gracias por estar acá, como siempre, con las noticias de la semana, del día, etcétera. Hoy, pues aparte, por supuesto, de hablar de la audiencia, que más adelante estaremos transmitiéndola en vivo y en directo, la audiencia en la que pues supuestamente el señor Nicolás Petro Burgos va a colaborar con la fiscalía, va a hablar sobre casos de corrupción con nombres, etcétera. El país está en vilo por esto. Aparte de hablar de esto, es importante que hablemos sobre la terna del presidente de la República que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, los nombres. Y vamos a analizar estos nombres con un ex magistrado muy importante para nuestro país, Jaime Arrubla. Yo quiero saludarlo hasta ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este canal, doctor Arrubla. María Camila, es para mí un gusto estar en el canal contigo, con todo el equipo y obviamente con todos los televidentes del canal. Bueno, doctor, nombres que ya están en poder del alto tribunal son Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez. Siendo esta la primera vez en la historia, de hecho, que desde que la Fiscalía, yo creo que, no sé si en la historia realmente, que el listado de candidaturas al cargo judicial es femenino en su totalidad. Cuéntenos qué opinión le merece esto. A mí me parece excelente. Esta es la primera vez que van tres mujeres. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que el fiscal va a ser una mujer, correcto. Habíamos tenido ternas de solo hombres y obviamente el fiscal tenía que ser hombre. Y habíamos tenido ternas mixtas y podía salir o hombre o mujer. A mí me tocó la elección de tres fiscales y una de ellas fue la doctora Vivian Morales. Me parece que para mí todos son iguales, hombres o mujeres. Lo importante es que cumplan los requisitos, que sean idóneos para manejar y dirigir la fiscalía. Y bienvenido. No me gustan las discriminaciones, ni negativas ni positivas, pero esta terna son tres distinguidas penalistas y yo creo que la Corte designará una de ellas, la que más vea apta para el cumplimiento de su cargo. Justamente en el tema de estas mujeres que son conocedoras en el tema penal, ¿cómo ve esto usted? Pues mira, la fiscalía es un monstruo administrativo más que penal, correcto. Maneja un gran presupuesto y 25.000 personas que están afiliadas a la fiscalía. O sea que las destrezas tienen que tener también esa parte, ese talante de la administración. Fuera de eso, la fiscalía maneja muchas relaciones de Estado entre los poderes públicos. Luego, el fiscal tiene que ser un gran estadista, un gran jurista. Y también es importante que no le quede corto lo que es el proceso, no solamente el penal, sino en general. Por eso hemos visto fiscales que no han sido penalistas y han sido excelentes fiscales. Puede ser fiscal, penalista, civilista, administrativista. Lo importante es que sea un buen ciudadano y un buen jurista. Amparo Cerón es abogada, es especialista en derechos humanos, estuvo encargada en la investigación por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y fue quien imputó cargos a varios funcionarios que hasta el momento pues continúan respondiendo ante la justicia por los sobornos de esta multinacional. Y hace pocos minutos precisamente se conoció que el abogado Miguel Ángel del Río reveló un documento en el que el controller Jorge Enrique Pizano le pidió medidas de protección para él y para su familia por declaraciones que le había entregado a la entonces fiscal Amparo Cerón, una de las tres aspirantes al cargo de fiscal. ¿Cree que esto puede influir en algo para la elección en dado caso en el de ella precisamente?
María Camila, son circunstancias muy particulares que habrá que ver por qué se dieron. Es decir, yo creo que todo y nada influye. A la Mm, voz de la verdad, va a haber unas audiencias que la Corte va a citar. Ellas van a exponer allá su visión de la Fiscalía, del Estado. Va a haber preguntas y obviamente todo lo que ha sido el pasado de una persona, cuando uno lo van a elegir a un cargo como fiscal, como magistrado, todo juega, correcto. ¿Por qué? Porque hay magistrados que no la conocen y puede ser algo definitivo, decisiones que haya tomado sobre un caso particular. Yo mm. no te podría vaticinar si esto va a influir a favor o en contra. Todo lo contrario, está diciendo que es una persona con experiencia. Hay que ver cómo ha administrado esas experiencias y todo puede influir en un momento dado. Doctora Roula, se ha dicho que no se va a escoger fiscal hasta que salga el actual fiscal, el señor Barbosa. ¿Esto es conveniente o esto dilata este proceso? A ver, el deber del presidente de la República es mandar su terna. ¿Cuándo? Antes de que venza el periodo del fiscal, para evitar que tenga que sucederlo un fiscal interino o ad hoc, correcto. Ujú. Si manda la terna muy encima, pues sucede eso. Y si manda una terna que no sea idónea a juicio de la Corte, también va a suceder eso. Lo estoy hablando porque sucedió en el pasado, ¿no? Cuando no consideró la Corte que la terna era idónea por muchos motivos de orden político, etcétera, no es porque haya criterios políticos, es porque el presidente no puede mandar una terna que es de su entero manejo, porque ahí hay una circunstancia que la Corte pues puede ver con prevención, ¿cierto? Claro. El fiscal tiene que ser un hombre independiente. Y mire cómo tuvimos un fiscal encargado 8 meses, Ujú, que fue el doctor Mendoza Diago, un ujú. excelente fiscal encargado, de lo mejor que hemos tenido. Pero lo ideal es que no se den esas interinidades. Por eso yo veo que es conveniente que el presidente haya mandado esta terna con más de 6 meses, casi con seis Eh, meses y medio. sí, ¿Por qué? Porque no olvidemos que en la Corte hay otro problema. Hay 2 vacantes. Entonces, lo mejor es que la Corte llene esas vacantes para agilizar el tema del fiscal. ¿Por qué? Porque si es difícil sacar 16 votos, 2/3 partes de 23 miembros de la Corte, pues es más difícil sacar 16 votos sobre 20 o sobre 21 o sobre 18. O sea, lo ideal es que la Corte esté en pleno. Por eso me parece con buen sentido que el presidente desde ahora haya mandado su terna. Si la manda muy cercana a la terminación del periodo del actual fiscal, pues entonces si la Corte necesita más tiempo, pues vamos a tener que quedar en manos de un fiscal encargado. claro. Es que malo sí, malo sí no. Lo que pasa es que como están de hecho, algunos juristas han dicho que 6 meses antes es demasiado exagerado, como que la mandó con mucha anticipación. Pero a usted le parece que está bien, ¿no? Los 6 meses. Yo creo que está bien, Ok. le da más tiempo a la Corte de calcular sus tiempos y políticamente el presidente envía una terna para que el señor Barbosa, el fiscal Barbosa y su vicefiscal no se queden más tiempo del necesario, ¿correcto? Ujú, ujú. Porque termina la era Duque y empieza la era Petro. Esto es algo que es innegable, también en materia de fiscalía. Usted ahora hablaba de la figura del fiscal ad hoc. Y ha dicho usted que en días anteriores decía usted que debía designarse un fiscal ad hoc. ¿Por qué? Mire, el presidente lo solicita en la misma carta donde manda la terna, Ujú, correcto. Digamos que el sistema actual, cuando el fiscal se declara impedido por unas causales muy específicas,
No es el presidente el que está impedido para mandar la terna. Él manda la terna. El fiscal que salga es el que tiene que examinar si está impedido o no. ¿Para qué? Para conocer de casos que tengan que ver con la familia presidencial. Obviamente la familia presidencial no tiene fuero. El hijo del presidente no tiene fuero. No es el despacho del fiscal general el que va a conocer de la investigación. Pero para nadie es un secreto que toda la estructura de la fiscalía en cierta forma depende del fiscal general. Por eso es la cabeza. Claro. Pueden mover los fiscales, trasladarlos de un lugar a otro, cambiarlos, reasignar los casos, y esto se vuelve indirectamente un mecanismo que puede atentar contra esa independencia. Entonces, así formalmente no haya un impedimento porque el fiscal no va a estar ahí. En casos como este, donde, repito, hay un vacío normativo, lo ideal es que haya una persona totalmente independiente, por el bien de la investigación, por el bien del procesado, Ahí. por el bien del país. Esto no se puede manejar a rajatabla, De acuerdo, como se manejó en alguna época. de Yo acuerdo. recuerdo que el fiscal Iguarán, en su época, se declaró impedido. ¿Por Ujú. qué? Porque él había trabajado con el ministro Sabas, que era objeto de una investigación. Entonces dijeron que lo sustituya, como dice la norma, el vicefiscal. Pero por Dios, es que el vicefiscal es el fiscal mismo, ¿cierto? O Claro. sea que allá en la corte nos dividimos. Unos queríamos una terna, otros decían que se aplicara la norma, terminó aplicándose la norma. Pero después, recuerde, el presidente Duque, la corte no me pidió una terna y se nombró un fiscal ad Sí, hoc, y sí. eso dio tranquilidad y transparencia al proceso. En estas cosas es mejor exagerar que aplicar a rajatabla el viejo criterio de que las causales de recusación e impedimento son taxativas y se van al pie de la letra. No, aquí hay que buscar lo mejor para el país. Ahora, el presidente Gustavo Petro en algún momento no estuvo de acuerdo con esa figura del fiscal ad hoc y ahora sí. ¿Eso hace parte de las dinámicas de la política Esa es la dinámica de la política. Uno en eso no se puede cerrar porque después le toca tragarse sus palabras. Bien, bien. Pues, magistrado, yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros. Tal vez algún comentario adicional de cada una de las ternadas por el presidente. No, son todas personas muy respetables y obviamente viene el escrutinio de la Corte a Sí. buscar la idoneidad, no solamente para el penal, sino para el tema que el fiscal es un miembro de la estructura del Estado, correcto. Yo diría que más que un penalista tiene que ser un estadista, correcto. Y viene el gran debate que vamos a tener que hacer algún día, es si la fiscalía está bien ubicada o si todo esto nos está enseñando que hay que cambiar toda su ubicación, incluso su designación, pero eso, María Camila, será motivo de otra discusión que hagamos con mucho gusto en el futuro. Pero por supuesto, muchísimas gracias, magistrado, ex magistrado Jaime Arrula, por haber estado estos minutos acá. Yo quiero rápidamente dar unos datos de cada una de las candidatas. Ángela María Buitrago es integrante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y de Cundinamarca. Hizo parte del ente judicial cuando fue fiscal designada ante la Corte Suprema de Justicia. Entre su recorrido está la participación de la investigación de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia en el 85, y también fue ella quien acusó al coronel retirado Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada. Amparo Cerón, por su parte, es abogada especialista en derechos humanos, estuvo encargada de la investigación por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, como bien lo dije antes, y fue quien imputó cargos a varios de los funcionarios que
aún siguen respondiendo ante la justicia por el tema de Odebrecht. Y finalmente está Amelia Pérez Parra, quien fue fiscal de Derechos Humanos en el 98 y llevó a cabo investigaciones sobre el paramilitarismo y sobre el atentado en el Club El Nogal en el 2003. Así que ahí están las ternadas. Muchísimas gracias, ex magistrado, por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto. Un saludo muy cordial. Un abrazo para usted, gracias a las personas que se conectaron hasta este momento, hasta el final de este video. Y si no se han suscrito, de nuevo los y las invito a que lo hagan. Mucha gente ve este video y ve el contenido, pero no se han suscrito y es importante, muy importante para nosotros que lo hagan porque así podemos crecer más y todos los contenidos los podemos, o sea, pueden acceder ustedes mucho más fácil si somos más. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad, más tarde seguramente en la audiencia de Nicolás Petro y de su ex esposa Daisuris Vázquez. Gracias. Chao, chao.